el versículo 16 del capítulo 6. Así es que le pido por favor que me acompañe ahí. Efesios capítulo 6, versículo 16. ¿Qué vamos a estudiar? Es un solo versículo, pero usted se va a dar cuenta de lo impresionante que es la palabra de Dios cuando podemos escudriñar, cuando podemos estudiar las palabras en su idioma original, qué significan. Recuerden que la predicación expositiva, la que predicaba Jesucristo, Pablo, Moisés, predicaban expositivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos explicaban a la audiencia la doctrina, la ley en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, explicaban la palabra de Dios y después de darle sentido y interpretarla, la aplicaban a la vida de quienes les escuchaban. Y hoy estamos haciendo exactamente lo mismo. Vamos a interpretar qué quiso decir Dios a través de Pablo a los Efesios, en Efesios 6, versículo 16, y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. ¿Qué hace esta predicación, hermanos? Esta predicación es la palabra de Dios, es Dios hablando a nuestras vidas y es explicar la palabra y no solo hacer como en otros lugares, en donde se lee la palabra y después se habla de todo lo que sea, menos de la palabra de Dios. Y la que salva es la palabra, la que transforma nuestras vidas, la que lo sigue haciendo, la que sigue transformándonos, es la palabra. Y por eso la palabra de Dios en todas las iglesias debería de ser la autoridad máxima. Tristemente hoy se predican historias que conmueven, historias que hacen reflexionar, historias muy conmovedoras en sí, que pueden mover nuestros sentimientos, nuestras emociones. Pero escuche esto, número uno, lo más importante: si alguien está escuchando ese tipo de prédicas y no conoce a Cristo, no va a ser salvo. Y eso lo dice la Escritura, porque Él, Santiago 1:17, Él de su voluntad nos hizo nacer de nuevo por la palabra de verdad. Entonces, ¿cuál es el medio por el que las personas se salvan? La palabra de Dios. Por eso es importante predicar la palabra de Dios. Y no un cuento, no una historia, no mi vida, mi testimonio, aunque pudieras ayudarle solamente a conmoverse de mí, tal vez, para ver de dónde me sacó Dios. Y es importante, pero quien va a salvar es la palabra de Dios. Y ya que somos salvos, ¿qué nos santifica? Estamos en la santificación. ¿Ya es usted salvo? Estamos en el proceso de santificación. ¿Qué quiere decir santificación? Que nos estamos apartando cada vez más de este mundo, cada vez más de lo que antes nos atraía, y estamos siendo apartados cada vez más para Dios. Nos estamos haciendo cada vez más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso es santificación. Pero si no se predica la palabra de Dios, entonces los cristianos que fueron salvos van a ir en busca de señales, de milagros, de prosperidad, de todo tipo de cosas, pero su alma va a estar estancada, su testimonio va a estar atorado. Y es lo que pasa con muchos cristianos, que piensan que tienen el derecho de portarse mal todos los 6 días de la semana, de lunes a sábado, y que el domingo, bueno, pues ya el domingo con la alabanza, ya el domingo en la parte final con la oración, lloro un poquito y ya, estoy listo para darle vuelo a la hilacha otra vez 6 días, ¿verdad? Y eso no es santificación. Pero cuando se predica la palabra de Dios, entonces nos va a confrontar tal vez. Dios, como ese Padre amoroso que es, nos va a alertar, nos va a consolar, pero es su palabra la que lo va a hacer, no el hombre. Por eso es importante que se predique su palabra y solamente su palabra. Así es que antes de comenzar a estudiar este versículo 16, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias porque en tu infinita misericordia nos has permitido reunirnos, congregarnos. Señor, muchos venimos con gozo a hacerlo. Hemos entendido que no hay cosa más importante que venir a escucharte, que venir a atender a tu voz para recibir guía, instrucción, luz, consuelo, conocer tu voluntad en cuanto a una decisión tal vez que tengamos que tomar. Muchas cosas, Señor, que con tu bendita palabra nos ayudas. Muchos otros venimos tal vez, Señor, o vienen
forzados, Señor, no les quedaba otra. Pero yo te pido en el nombre de Jesús que a todos, Señor, por igual nos des entendimiento de tu palabra, que podamos gozarnos y que, Espíritu Santo, tú puedas hablar a la vida, a la mente, al corazón de cada uno de nosotros. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos ahí a Efesios capítulo 6, versículo 16. Estamos estudiando la guerra del cristiano, la guerra espiritual. Ya estamos en la parte 4. Hoy estamos estudiando la parte 4. Y estamos viendo la armadura de Dios en el creyente cristiano. Y ya vimos 3 partes de 6, porque estamos estudiando 6 partes de la armadura de Dios con las que Él te equipa, que te van a ayudar a resistir los ataques de Satanás y sus huestes. Importantísimo, estamos aprendiendo 6 partes de la armadura de Dios con las que Él te equipa a ti, creyente, que te van a ayudar a resistir los ataques de Satanás y sus huestes. Ya estudiamos 3 de esas 6 partes. Ya vimos qué significa el cinto de la verdad, que es un compromiso con la verdad de su palabra, lo que vimos en el estudio de las 10 de la mañana, estudiar, leer más, memorizar versículos, y a la par de ese compromiso con la verdad de la palabra, es un compromiso con ser íntegro. Recuerden que el cinto era lo que los judíos y los soldados se recogían, se lo amarraban en forma de faja para que no les estorbara en el momento de pelear, y eso es lo que hace el cristiano. Si usted quiere tener puesto ese cinto, usted tiene que estar comprometido con la verdad de su palabra y comprometido con desear ser íntegro, de ser honesto y verdadero con la palabra de Dios. Esto quiere decir que si usted esta semana no leyó su Biblia, no se puso el cinto de la verdad, no se comprometió con la verdad, y entonces el enemigo, para el enemigo usted fue un blanco muy fácil de atacar. ¿Se da cuenta? Pero también vimos que Dios nos equipa con la coraza de justicia. ¿Cuál es esa coraza? Recuerden que la coraza en el soldado romano era lo que protegía los órganos vitales. ¿Cuáles eran los órganos vitales? El corazón y todos los intestinos, el hígado, todos los órganos vitales que acompañaban el corazón. ¿Qué indica esto en el contexto judío? Que lo que protege el cristiano es el corazón, nuestros pensamientos y todos los demás órganos vitales, nuestras emociones y sentimientos. Entonces esa coraza es de justicia, y aprendimos qué tipo de justicia. Es la justicia práctica. Tenemos que hacer a un lado nuestra justicia personal, tenemos que juzgar las cosas a la luz de la palabra de Dios, y esa justicia práctica solo se vive luchando por obedecer la palabra de Dios. Ya nos comprometimos con ella, ya nos queremos ser honestos, ya tenemos el compromiso, pero ahora ¿qué cree, hermano? Si usted no trae puesto esa coraza y está queriendo obedecer a Dios, el enemigo va a atacar sus pensamientos y va a atacar sus emociones y sus sentimientos. ¿Cómo se da cuenta de eso? Si usted no buscó la justicia de Dios en su palabra esta semana, cheque, medite, reflexione, o tal vez ahorita Dios le está recordando cómo habló, cómo pensó, cómo actuó. Y si usted actuó injustamente, usted no se puso la coraza. Usted quiso pensar como usted quiso. Fue la justicia propia la que lo hizo hablar, la que lo hizo reaccionar. Fue a su manera y no a la manera de Dios. No se puso la coraza. Y vimos también que había que calzarse con el apresto del Evangelio de la Paz. Eso lo vimos hace 8 días. Y este calzado del apresto del Evangelio de la Paz, recuerden que el calzado de los soldados romanos era de piel de cuero, pero en la parte de abajo tenía literalmente clavos. ¿Lo recuerdan? Y estos clavos eran para sujetarse, para aferrarse a la superficie, y en el momento de la batalla estar de pie el mayor tiempo posible para poder estar en la batalla. ¿Qué significa del Evangelio de la Paz? El Evangelio de la Paz, recordamos que fue
el que nosotros recordemos que hemos sido reconciliados con Dios. ¿Qué nos ayuda a estar firmes? Que usted sepa que fue reconciliado con Dios. Que el enemigo no lo desanime, que el enemigo no lo empuje, no lo quiera tirar, no le diga, ¿sabes qué? Ya no regreses a la iglesia, te has equivocado mucho, eres un hipócrita. Esa fe del Evangelio de la Paz, estar calzado, es que yo recuerde que fui lavado por la sangre de Jesucristo, y ese aferrarme a la fe del Evangelio, ese es el Evangelio de la Paz. Usted y Dios hicieron las paces. Y fue Cristo el que propició esa paz. Y gracias a Cristo, Dios nos sigue soportando con los errores que aún tenemos. Pero para que no nos desanimemos, hermanos, el que usted tenga bien firmes sus pies en la lucha que tenemos a diario, es que usted recuerde que ha sido perdonado por Dios a diario. ¿Y cómo lo podemos hacer? Sí, evangelizando, pero primero a nuestra propia vida, recordar que Dios nos sigue dando oportunidades porque Él nos perdonó. No pasa más allá de que como creyentes genuinos vayamos cuando pecamos, pidamos perdón, nos arrepintamos y continuemos en la batalla. Pero aunque se oiga muy sencillo, muchos creyentes hoy no recuerdan el Evangelio de la Paz y se esconden de Dios, o piensan en seguir pecando continuamente. No les interesa. O muchos confunden esa paz con el permiso para pecar, al fin que yo ya tengo la paz con Dios, ya la creó Cristo. Pero no es un permiso para pecar, al contrario, al cristiano genuino le duele fallar, pero sabe a dónde tiene que acudir porque tenemos un mediador delante de Dios que es Cristo Jesús. Y eso es ponerse los calzados del apresto del Evangelio de la Paz. Que aunque usted se equivoque, el enemigo no lo deje tirado, no lo deje pecando, no lo deje practicando el pecado. Pero que usted no menosprecie esa paz, que costó la sangre preciosa de Jesucristo. Hoy muchos cristianos, o muchos que se dicen cristianos, leen, oran, se congregan y siguen practicando el pecado. Esta mañana entonces vamos a pasar a la siguiente parte de la armadura y simplemente pues vamos a hablar del escudo de la fe. Esta es la cuarta parte de la armadura. Y así comienza el versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Sobre todo, comienza diciendo Pablo. Esta palabra no significa, hermanos, que es lo más importante. Ese no es el énfasis, no está hablando del tema más importante, no está echando por debajo las tres primeras partes de la armadura. No está diciendo, bueno, ya vimos tres, pero ¿saben qué? Sobre todas estas tres, no. Dice en el griego, en todo. Eso es lo que significa. ¿Y qué quiere decir en todo? Que está introduciendo los elementos que ya nos acaba de explicar Pablo y está introduciendo los otros tres elementos de la armadura de Dios que va a explicar a continuación, o que va a decir con los cuales nos equipó Dios. Así de simple y de sencillo. La gramática en griego es fácil cuando la podemos comprender y conocer, pero dada la interpretación, sobre todo parecería que hay que quitarle importancia a los primeros tres y hay que ponerle más atención a los siguientes. No. Entonces nos vamos a la interpretación correcta y es en todo. Estoy introduciendo, aparte de estos tres, ahora quiero que además ustedes se pongan, se vistan de estos otros tres. Y entonces los primeros tres elementos, si acuerdan que lo estudiamos, veíamos que era algo que estaba en el soldado romano en todo tiempo. El cinto, la coraza y el calzado tenía que estar en todo tiempo. De hecho, si traducimos los verbos en griego, es vistiéndonos, calzándonos, puro gerundio, porque era una parte que no se podía quitar el soldado.
tenía que estar listo. Incluso en los batallones, en los cuarteles, tenían que dormir con esas tres cosas para el momento en que pudiera el vigía alertarlos de un ataque enemigo. Y los otros que vamos a ver también cambia el sentido en griego, porque es algo que no tenían que estar con él todo el día, sino que era en momentos donde venía la batalla real, donde venía la trompeta, donde venían los gritos, y había que tomar estos tres que vamos a estudiar a continuación para ir a la batalla mano a mano. Entonces, lo primero que habla es de un escudo, que usted ve ahí. Y estos escudos, había dos tipos, sobre todo dos tipos de escudos que utilizaban los soldados romanos. Había uno redondo muy pequeño que se ataba al brazo o al antebrazo del soldado en el momento de la batalla. Este escudo estaba totalmente aferrado a él y era con el que peleaba normalmente mano a mano, cuando estaba frente a uno, con el que se defendía y con la espada atacaba. Pero no es el escudo que estamos estudiando en este momento. La palabra en griego es la palabra tureón, perdón. Y esta palabra se refiere a un escudo cuadrado. Y vean las medidas. Era de 80 centímetros por 1,40 metros de alto. Este estaba formado, era un pedazo de madera grande, ancho, por lo que estamos diciendo que tenía sus medidas, y estaba cubierto por la parte de afuera con metal o con piel. Esta piel debería de ser muy gruesa y siempre estaba mojada. Si era de metal, pues las flechas que lanzaban encendidas de brea, que tenían un objetivo, pegaban en el metal y entonces en ese momento se apagaban o estaban más fácil de apagarse. Y cuando era de piel, la mojaban, y cuando se introducía en la piel, se apagaban inmediatamente. Lo que hacían los soldados romanos es que hacían como un muro, una pared de este tipo de escudos. Y entonces había una primera hilera y detrás de ellos ponían los escudos frente a ellos, y detrás de ellos se ponían arriba de sus cabezas de los soldados que estaban en el frente, se ponían otros cargando ese mismo y pesado escudo. A eso se les llamaba escudo, que es el latín, que es de donde saca la palabra tortuga. Lo que hacían los soldados era formar como un caparazón para que todos se fueran protegiendo e iban avanzando. Entonces, cuando venían los dardos, las flechas encendidas, pegaban en esa caparazón que ellos formaban. Era muy importante el escudo, sobre todo para ir avanzando hacia donde estaba el enemigo. ¿Qué podemos aprender históricamente más acerca de este escudo? Usted, como soldado, podía colocarse detrás de su escudo y ser protegido. Entonces tenía una doble utilidad. Aparte de ser protegido, los dejaba avanzar. Pero como uno lo podemos reflejar con algo que se quitaba y se ponía, con el ejemplo de un beisbolista. Un beisbolista, cuando está jugando, trae el uniforme. Ese no se lo quita para jugar. Todo el tiempo su calzado lo tiene listo, su uniforme lo tiene listo, incluso el casco lo tiene listo, ¿no? Más cuando no le toca batear, se pone su gorra, y cuando le toca batear, se pone el casco, porque la bola, que es de hueso muy duro, le puede dar cuando está bateando. Pero al momento de ir a batear, entonces toma el bat, toma algunos utensilios que al ir a la cancha, al estar defendiendo, estar bateando el equipo contrario, cambian de esos utensilios, los deja, los vuelve a usar, los deja, los vuelve a usar. Y eso es lo que pasaba con los soldados romanos. Pero escuche esto, muy interesante. Eso pasa también con nosotros. El cinto de la verdad, ese compromiso, tiene que estar siempre.
la coraza de justicia es algo que no nos podemos quitar, hermanos. Y el estar calzados del apresto del Evangelio de la paz, recordar a diario lo que Dios, lo que Cristo hizo por nosotros, es vital. Pero va a haber momentos en que usted y yo vamos a ser más tentados. Van a venir las batallas literales, van a venir las pruebas, y ahí es donde necesitamos este escudo primeramente. Esta es la función del escudo para el soldado y es la función para nosotros como cristianos, y por eso Pablo, o Dios a través de Pablo, dice: sobre todo o en todo, aparte de estos tres, cuando venga la tentación fuerte, lo primero que hay que tomar es el escudo de, aquí viene la siguiente palabra, ¿cuál es? De la fe. Y así como hemos estudiado el calzado del apresto del Evangelio de la paz, y estudiamos qué era el Evangelio de la paz, aquí necesitamos saber a qué fe se refiere. Ahora bien, ¿cuántos tipos de fe conoce usted? Hay varios tipos de fe. ¿Por qué esta fe va a ser un escudo ante la tentación? ¿Cómo es que esta fe va a apagar las flechas encendidas de Satanás, de sus huestes? ¿Cómo es que esta fe, hermanos, asegura la victoria? Lo vamos a estudiar. En primer lugar, lo que quiero, o permítame decirle que el término fe se refiere a creer en Dios. Es la palabra griega pistis, y aquí se utiliza pisteos, que añade un énfasis, que es, aparte de creer, escuche esto muy importante, es confiar en quien yo creo. Ya creo y estoy creciendo en confianza en esa persona en quien yo creo. Muy importante, porque la fe es algo que todos los cristianos necesitamos a diario para vivir la vida cristiana. Es vital la fe. Hebreos 11:6 dice que esta fe nos da un galardón, nos da una victoria. Vea conmigo Hebreos 11:6. Y fíjese las tremendas palabras que el escritor de Hebreos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, hay un premio por esta fe, por creer que existe Dios. Y quien se acerca a Dios, es necesario que crea que existe Dios. Ahorita vamos a ver por qué muchos se acercan a Dios, pero no le creen a Dios, no le tienen confianza a Dios. Por ejemplo, tendremos que creer que firmemente que Él escribió la Biblia, que no fueron los hombres. ¿Y cuántos dudan? Aún aquí tal vez haya sentado alguien que duda que la Biblia es la palabra de Dios, que Él inspiró a hombres, a humanos de todo tipo, pero fue su inspiración y es su palabra inerrante, la que se plasmó, la que está plasmada durante miles de años. Debe de creer que Cristo es Dios. Muchos dudan que Cristo sea Dios. Creer que Él murió, que vino a la tierra, que resucitó. Creer que va a regresar. Muchos ni quieren que regrese todavía. Espérame que me acabe la herencia, ya regreses después. Déjame disfrutar un poco más. Pero el que cree, los que creemos, anhelamos que Él ya venga. Ya se acabaría todo nuestro problema que tenemos en la carne, el sufrimiento, el dolor. Yo ya quiero que venga. Creer que podemos entrar en su reino. Y así me podría seguir toda la mañana. Creer, creer, creer. Porque si no creemos, no agradamos a Dios. William Brunel, que les dije que había escrito El cristiano y toda la armadura de Dios, dice que hay 4 tipos de fe. Y fíjense, porque todo este tipo de fe es necesario conocerla. La fe histórica o fe natural, lo dicen los teólogos, la fe común. ¿Qué es la fe común? La fe que todo ser humano tiene por naturaleza desde que nace.
¿Qué es este tipo de fe? Es la fe, por ejemplo, de que usted se mete al auto y lo va a llevar a donde usted quiere llegar. La fe de subirse al elevador y la confianza de que el elevador lo va a subir al tercer piso para poder llegar. ¿Le costó trabajo creer eso? No, es una fe común que todos tenemos. La fe que ahorita usted tiene de saber que va a regresar con bien a su casa pasa por desapercibida, pero escuche, todos tenemos este tipo de fe. Algunos incluso es grande. Al quien le gusta el fútbol, algunos tienen fe que va a ser campeón Cruz Azul. Es fe natural, ¿verdad? Pero hermanos, esta fe no sirve. Esta clase de fe, lejos de apagar los dardos de fuego de Satanás, es la que Satanás mismo tiene. ¿Escuchó usted bien? Esta clase de fe no nos sirve. Esta fe, lejos de apagar los dardos de fuego de Satanás, es la que Satanás mismo tiene. Vea lo que dice Santiago 2:19. Esto no lo tienen en la pantalla, solo anótelo. Fíjese lo que dice Santiago. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen. Y todavía dice algo más. Y tiemblan. Los demonios, Satanás, creen. Tienen fe común. Entonces esta fe, este escudo con esta fe no nos serviría, ¿está de acuerdo? Entonces la desechamos, pero ya la aprendimos. Vea el siguiente tipo de fe. Fe temporal. Es conocer la verdad sin creerla ni abrazarla. Escuche esto, muchos predicadores, eruditos y teólogos han comprendido intelectualmente grandes verdades de las Escrituras. Repito, muchos predicadores, eruditos, teólogos, miembros de las iglesias, han comprendido intelectualmente grandes verdades de las Escrituras. ¿Como cuáles? El nacimiento virginal de Cristo, su resurrección. Pero escuche esto, a pesar de ello, han rechazado dichas doctrinas por creerlas falsas. Muchas personas entienden a sí mismos las verdades del Evangelio, que el hombre es culpable ante Dios, que perecerá en sus pecados, que Cristo ha llevado el castigo de su pueblo al morir y resucitar en su lugar, y aún así no se arrepienten ni confían en Él. Tal vez aquí hay alguien sentado que cree muchas cosas de las doctrinas de Cristo y no se ha arrepentido. Esa es la fe temporal. Por esta razón se dice que la fe conlleva un elemento emocional y otro intelectual. La fe no solo conoce la verdad, sino que también da crédito a la verdad, tal como lo revelan las Escrituras. Y escuche esto, y las aceptamos. La verdad es conocida, pero también creída. El problema de esta fe conocida y creída es que muchas veces viene solo temporalmente. Simón el mago, dice Hechos, que creyó. Escuche lo que pasó con Simón el mago. Creyó, fue bautizado, siguió a los apóstoles y era un cristiano falso, y el tiempo lo demostró. Primera de Juan dice que salieron de nosotros, pero ¿qué? No eran de nosotros. Esta fe tampoco servirá para apagar los dardos de fuego de Satanás. Exhibe un buen fuego de profesión externa, se ve, parece que hay un genuino cristiano con fe salvadora, pero es solo por algún tiempo. Y eso nos lo enseña Mateo 13, 20 y 21. Le digo lo que dice. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Y al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Ha visto cristianas así? Usted los ve entregados a Cristo, se bautizaron, servían en la iglesia y hoy están en el mundo con una fe temporal. ¿Cree que esa fe temporal la podamos usar como escudo? No. Si usted cree que la tiene,
quite ese escudo y vea cuál es la fe que Dios provee. Hay otra fe, la fe milagrosa. Es la fe en la que se ve solamente que se siguen los milagros, las señales, los prodigios, las maravillas. Y se sigue ese tipo de cosas. Hoy las iglesias están llenas de eso. Hay muchas iglesias en donde se les ofrece a la gente prosperidad, milagros, sanidad. ¿Y sabe qué? La gente corre a esos lugares. Pero va siguiendo, creyendo, teniendo fe en ese tipo de señales, milagros. Y por eso va, y por eso acude. Pero esta, hermanos, también se queda tan corta como las otras dos. ¿Cuál es el ejemplo? La fe milagrosa de Judas. ¿Por qué mencionamos a Judas? Al igual que a los otros apóstoles, Jesús lo capacitó para expulsar demonios de otras personas, para hacer milagros, ¿no es cierto? Pero después él se quedó poseído por la codicia, la hipocresía, la traición. Y aún con todo lo que seguía, recuerden que él seguía lo que pensaba que Jesús era, ese libertador de los judíos. Y cuando vio que hacía milagros, recuerden cuando dijo qué se podía hacer con el perfume que la mujer había tirado. Luego pensó en las cosas materiales. Su perspectiva, él seguía otras cosas de Jesús. Pero hermanos, las multitudes también dejaron de seguir a Jesús en cuanto dejó de hacer milagros, ¿lo recuerdan? Que tuvo que decirle a sus apóstoles, también vosotros ustedes también quieren ir. Porque las multitudes seguían, tenían fe en los prodigios, en las señales y maravillas, pero no querían creer en él. Entonces solo nos queda otro tipo de fe. Es la fe justificadora o fe salvadora. Este es del material que tenemos que tener puesto en nuestro escudo. Necesitamos saber qué es. Esta es una virtud, hermanos, que hace al que la posee vencedor del diablo. Satanás no tiene ventaja sobre el cristiano por la superioridad de su capacidad natural. Este escudo de esta fe salvadora que solo proviene de Dios es la que va a apagar los dardos de fuego del enemigo. Esta es la razón por la que Habacuc 2:4 dice aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y va a estar escuchando esta frase que tal vez ya escuchó muchas veces: mas el justo por su fe, ¿qué? Mas el justo por su fe vivirá. Lo repite Pablo en Romanos 1:17. Porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11 dice la misma frase. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y Hebreos 10:38, el autor de Hebreos también dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Dice un teólogo Murray: la fe salvadora es conocimiento que se torna en convicción, y convicción que se torna en confianza. Repito, la fe salvadora es conocimiento que se torna en convicción, y convicción que se torna en confianza. Entonces esta fe, hermanos, tenemos que acrecentar nuestra confianza en Dios. John MacArthur comenta lo siguiente, y cito: es imposible para la fe llegar a las puertas de la entrega a Cristo y detenerse. Es imposible para esta fe, para la fe salvadora, llegar a las puertas de la entrega a Cristo y detenerse. La fe salvadora logra su cometido de transferir, escuche esto, la confianza que tenemos en nosotros mismos y en todos los recursos humanos a la confianza de obtener salvación solo por medio de Cristo. Es recibir de Él y luego experimentar una confianza plena. Es decir, la fe salvadora va más allá de creer. Esta llega a creer en y supera el asentir mentalmente la verdad sobre Cristo.
y alcanza, dice MacArthur, la confianza en Cristo y la dependencia de Él para el perdón de los pecados, la reconciliación de Dios y todo lo que hagamos mientras estemos en la tierra. Fin de la cita. ¿Tiene usted fe salvadora? Su confianza en Cristo debería de estar creciendo cada día que pasa usted como cristiano. ¿Para qué sirve esta fe, esta confianza en Cristo? Vean lo que dice la siguiente parte del versículo. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, la fe es la confianza que va acrecentándose en mí por conocer a Dios. ¿Usted ha confiado en alguien? Ahora bien, le hago otra pregunta. ¿Ha desconfiado en alguien? Es más fácil, ¿verdad? Pero se puede ver claramente el contraste cuando confiamos en alguien, la seguridad que nos da confiar en alguien y la inseguridad que nos da tener desconfianza de alguien. Muchos aquí, escuchen esto, hermanos, hermanas, dicen creer en Dios y no le creen y tienen inseguridad de las cosas que Dios les ha prometido en su palabra. Los dardos de fuego de Satanás son tentaciones seductoras que vienen a nosotros, engañosas. Satanás dispara flechas de impureza, flechas de egoísmo, flechas de duda, de temor, desánimo, lujuria, avaricia, vanidad. Todo se reduce, hermanos, a los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero a todos esos deseos, usted y yo estamos expuestos a diario. Cuando usted salga de este lugar, usted va a estar expuesto a estos dardos. Él bombardea literalmente a los creyentes con las flechas, los dardos de fuego de la tentación engañosa, para motivar en nosotros respuestas malas que no agradan a Cristo, que son impías. Y la única defensa que tenemos en este punto, dice Pablo, es el escudo de la ¿qué? De la fe. ¿Por qué? Porque algunas veces simple y sencillamente va no a llover, a granizar de tentaciones. Vivimos en un mundo donde realmente es así, ¿no es cierto? Todo a nuestro alrededor, y debemos tener este escudo de la fe. ¿Por qué? Porque los dardos del enemigo de Satanás es todas esas tentaciones que él nos va a ofrecer y que van a ir en contra de nuestra confianza, de nuestra fe, de ese escudo en Dios. En pocas palabras, hermano, esta semana usted o le creyó a Dios porque tiene confianza en Dios, cree en lo que dice su palabra, o le creyó a Satanás sus mentiras. ¿Qué pasó más en su vida esta semana? Creer es colocar su peso entero en Dios, es decir, si Dios lo dijo, es verdad y lo voy a creer. ¿Cómo opera esto en la tentación? ¿Cómo opera que si yo digo que lo que dice Dios es verdad, yo lo voy a creer? Como pasó en Génesis. Está Adán y Eva en el huerto, crea un ambiente perfecto, un hombre, una mujer perfectos, digo en el sentido de que no tenían pecado. Y viene Satanás disfrazado como una serpiente. ¿Y qué es lo que dice? Con que Dios os ha dicho. ¿Lo recuerda? Y después le dice, ¿sabes una cosa? Dios no quiere que conozcas el bien y el mal porque vas a ser como Él. A Él no le gusta la competencia. No puedes confiar en Dios porque Él tiene motivos que no te quiere revelar. No siempre puedes creer exactamente lo que Él cree. Eva, no lo puedes hacer. Satanás estaba tentándolo a dudar en Dios y creerle a Él. Y Eva le creyó al diablo. Y usted sabe lo que pasó. Todo lo que no había pasado en la vida de Adán y Eva llegó con una corta frase que Satanás, en otras palabras y en resumen, le dijo a Eva:
Créeme a mí, no a Dios. ¿Le pasa algo similar a usted? ¿Le pasó algo similar hoy en la semana? Mateo 4, del 3 al 9, a Jesús le pasó lo mismo. Y vea el contraste de cómo él contestó. Pero estamos viendo el énfasis de los dardos de Satanás. Satanás utilizó la misma artimaña. Dice Mateo 4, 3 al 9, y vino a él el tentador y le dijo, si vino a Jesús, ¿quiénes nos creemos nosotros para que no venga el tentador, hermanos? Bueno, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pecado, si es que Jesús hubiese convertido las piedras en pan, no era que hubiera hecho el pecado, sino es que lo que Satanás le estaba diciendo es, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Ya te abandonó, llevas 40 días, 40 noches sin comer. ¿Por qué Dios dijo que te cuidaría? Dios dijo que te sustentaría, Dios dijo que proveería para tu necesidad. Tú eres el Hijo de Dios, ¿qué está pasando? Disfruta de algo de satisfacción, Jesús. No puedes esperar a Dios, Él te ha olvidado. Tú puedes hacer que esas piedras se conviertan en pan. Como usted puede ver, hermanos, fue una tentación para que Jesús desconfiara de su Padre. ¿Ya lo vio? Tú hazlo, Él no lo va a hacer, no lo ha hecho. Mira, llevas cuántos días y noches sin comer. Tú te dices hijo de Dios, conviértelas, tú puedes, tú tienes el poder. Él ya te abandonó. Desconfía de ese Dios. Confía en ti mismo. Es lo mismo que Satanás nos dice a diario a nosotros. Todo creyente enfrenta este tipo de tentación. Satanás viene y te dice, sí, yo sé que la Biblia dice que debes tener relaciones sexuales con alguien fuera del matrimonio, que no debes, perdón, pero es divertido. ¿A quién le crees? Dios hizo todo bueno y el sexo es parte de eso. Si un hombre estaría entre esos dos dichos, ¿a quién le va a creer? ¿A quién le debería de creer? Él puede o no puede creerle a Dios, pero también puede creer la mentira de Satanás. Cada vez que usted peca, usted ha creído la mentira de Satanás. Cada vez que usted peca, usted cree la mentira de Satanás. Algunas personas dicen, bueno, yo sé que la Biblia dice que solo debo casarme con un cristiano. Y él o ella no es cristiano, no es cristiana, pero tenemos una relación tan hermosa, tan maravillosa. El Señor va a hacer que esto funcione. Es más, todos estamos orando por Él, todos oran por nosotros. ¿Y sabe una cosa? Después de todo, el Señor es un Dios de gracia, dicen ellos. Pero ¿sabe qué Dios dice? No lo hagas. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Cuántos están tal vez en esa postura? ¿A quién le vas a creer? ¿A las aventuras de tu carne y de Satanás? ¿A tu propio Dios? ¿O al Dios en el que dices creer y tener confianza? ¿Ya ves cómo no hay escudo de la fe que te proteja? Dios dice, no leas eso, no leas esa corrupción que está delante de ti, no veas esa revista sucia, no vayas a ver esa película sucia, no hagas trampa en tus impuestos, no hagas eso en la oficina, no lo hagas porque está mal. Satanás dice, hazlo, hazlo, hazlo. Vas a tener un poco más de dinero, vas a tener un poco más de emoción. ¿A quién le cree usted cuando peca? ¿Usted le cree al diablo? Esta es la conclusión, es simple. Cuando usted peca, usted le cree a Satanás. Cuando usted obedece, usted le cree a Dios. Y el escudo es esa protección doble. El escudo de la fe es decir,
Yo le creo a Dios. Si usted se quiere esta semana poner ese escudo de la fe, esa va a ser su respuesta. Yo le creo a Dios y va a ir a las promesas de Dios y se va a aferrar a ellas y las va a abrazar. Yo le creo a Dios, porque así le contestó Cristo a Satanás: vete, Satanás, Dios me alimentará cuando Él esté listo, Dios me ungirá cuando yo sea el verdadero Mesías, y me dará todos los reinos del mundo cuando esté listo, cuando Él quiera. En otros términos, Jesús le dijo a Satanás: yo no te voy a creer. Pero nosotros, hermanos, corremos el riesgo de decirle a Dios mentiroso, porque cuando no le creemos le decimos mentirosos. Primera de Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, ¿qué dice, hermanos? Ahí está en la pantalla para que ustedes lo vean. El que no cree a Dios, ¿qué dice? Le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Todas las promesas que Dios nos dio con Cristo Jesús son nuestras. Efesios 1:3-14, Él nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Él nos ha hecho ricos en Cristo Jesús. ¿Lo creen? Sí. Hermanos, ¿es Dios un mentiroso? Pero le hacemos mentiroso cuando no creemos. ¿Está el casco del escudo de la fe para aferrarnos a las promesas? Lo hacemos a un lado. Tito 1:2 nos dice que Dios no es mentiroso. En la esperanza de la vida eterna, dice Pablo a Tito, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios que no miente. Dios que no puede mentir. Dios no está mintiendo. Pero, hermanos, cada vez que nosotros pecamos, somos torpes por creer en Satanás. Y hemos sido engañados una y otra vez. Yo sé que debo darle esto a Dios, esto es lo que debo dar al Señor, pero hombre, quiero comprar esto y quiero hacer esto y quiero ahorrar para el otro año, y entonces hacemos lo que pensamos que vamos a ganar al hacerlo. Y al hacerlo, estamos haciendo a Dios en cierta manera a un lado, le hacemos mentiroso, lo colocamos en una esquina y nos engañamos, y todo va a funcionar, todo va a salir bien. Y el escudo. Ve algunas de las promesas brevemente, de las promesas de Dios. Proverbios 8:34 dice: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. 1000 veces feliz el que me escucha, 1000 veces afortunado el que cree en mí, el que confía en mí, es lo que está diciendo el autor de Proverbios. Segunda de Corintios 1:24: no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo. Y escuche por qué dice Pablo: porque por la fe estáis firmes. ¿Quiere usted estar firme en la guerra que tenemos a diario con nuestro pecado, con Satanás? Es por el escudo de la fe, por creerle a Dios, por creer que es un Padre como el Padre de Mateo 7:9. Dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Y a veces pensamos que Dios nos da esa piedra, pero Dios no es así. Dios te va a dar lo que necesitas, pero es importante creerle. En otras palabras, lo que dijo Dios es verdad. Si usted lo cree y lo obedece, será un escudo. Si usted lo altera, sufrirá. ¿Se da cuenta? Satanás va a venir y va a decir: bueno, yo sé que Dios dijo eso, pero permíteme añadir esto. No, hermanos, no. Su palabra es perfecta, su palabra es fiel, su palabra es poderosa. Vea lo que dice Proverbios 35 de su palabra: toda palabra de Dios es limpia,
Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Pero ¿cuántas veces añadimos a la palabra? No es bueno que el hombre esté solo, le haga ayuda idónea. Bueno, me quedo con el no es bueno que el hombre no esté solo, no es bueno que el hombre esté solo y busco una. No, Él te la va a buscar. Le haré ayuda idónea. No, eso no me gusta. Lo quitamos. Salmo 18:30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Otra vez, hermanos, escudo es a todos los que en Él esperan. Escudo cuando esperamos en Dios. Y solo esta fe, solo esta confianza, esta fe salvadora, genuina en nosotros, nos hará permanecer firmes. Vea 1 Juan 5:4. Y dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Nada de que yo no puedo con este pecado, no quieres. Porque si no, aquí dice Dios está diciendo, porque todo lo que es nacido de Dios, si te dices cristiano, vas a vencer la tentación, el pecado, el mundo. Porque si no, entonces tú estás diciendo que Dios es mentiroso. Pero vean lo que dice a continuación. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Dónde está la clave de la victoria? Nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Quiere vencer hoy que salga de esa puerta los dardos de fuego que le esperan, que nos esperan. ¿Usted quiere ponerse el escudo de la fe, hermano? Créale a Dios. O quite el escudo de Dios, hágalo a un lado, patéelo, aviéntelo y piense que su escudo, el escudo de su razonamiento, de su inteligencia, entre comillas, de su estado social, de sus estudios, de sus carreras, de todo lo que usted cree que posee, vamos a ver si ese escudo sirve. ¿Cómo podemos aplicar esto? Vamos meditando, hermanos, en cómo lo podemos hacer para tomar esta noche, esta mañana, la cena del Señor. Si quieren ir pasando los elementos, hermano, cuando usted peca, usted está diciendo, realmente no creo que Dios pueda. No creo que Dios sabe lo que es mejor para mí. Creo que se está equivocando Dios. Usted le está diciendo mentiroso a Dios. Satanás sabe lo que es mejor. Eso parece que no lo decimos, pero al hacer caso a lo que nosotros queremos hacer y no lo que dice Dios, le hacemos caso a Satanás. Dios dice en su palabra, mi Dios suplirá todo lo que os hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Y qué podríamos decir a eso? Amén, ¿no? Hay que predicarlo, hay que vivirlo. ¿Habrá duda de decirlo? No, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando lo vivimos? Pero y después, ¿qué tal si saliendo de aquí podemos decir esa frase, hermanos, y pierdes tu trabajo? ¿Vas a creer que Dios va a proveer conforme a sus riquezas en Cristo Jesús todas tus necesidades? ¿O le vas a empezar a decir, ¿qué estás haciendo, Dios? ¿Por qué me corrieron? ¿Va a venir la desesperación? ¿Vas a pensar que te ha dejado? Si sabemos que la Biblia dice, nunca he visto al pueblo de Dios pidiendo pan, nunca he visto que el pueblo mendigue pan, o escuchar que dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo te será añadido, y andamos por la vida buscando todas las cosas que deben de ser añadidas primero, ¿no? Dice MacArthur, como usted puede ver, no podemos andar por todos lados diciendo, creo en Dios, tengo fe en Dios, el justo por la fe vivirá, y después hacer lo que usted quiere. Repito,
No podemos estar diciendo por todos lados, creo en Dios, tengo fe en Dios. El justo por la fe vivirá. Voy a Iglesia Cristiana de la Gracia Polanco, mi pastor es el pastor Mario de los Ríos, una gran iglesia, soy cristiano, gloria a Dios, aleluya, y usted esté haciendo lo que usted quiere. Por el contrario, hermano, ganamos cuando le creemos a Dios, ganamos cuando confiamos en Dios. Y usted puede enfrentar dudas y ansiedades, de hecho las va a enfrentar. Va a enfrentar temores, preocupaciones, problemas, luchas, tribulaciones, aflicción, persecución. Mientras que usted crea en Dios, aunque haya todo eso. Mientras usted crea en su provisión, usted cree en su palabra, confía en Dios. Usted va a creer en su poder, usted va a creer en su promesa. Y eso lo va a hacer victorioso. Primera de Pedro 5, 8 al 9. Dice Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero vea cómo se le resiste. Al cual resistid firmes, ¿en qué? En la fe, en la confianza en Dios. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Resumiendo todo esto para reflexionar qué Dios ha hecho o qué Dios quiere que practiquemos esta semana. El escudo de la fe es la aplicación constante de lo que creemos acerca de Dios en todo asunto de la vida. El escudo de la fe es la aplicación constante de lo que creemos acerca de Dios en todo asunto de la vida. Si usted no confía en Él, entonces no lo conoce lo suficiente. ¿No es cierto? Porque si usted realmente lo conociera, confiaría en Él. Cuanto más conoce a Dios, cuanto más profundo llega al corazón de Dios y de Dios del de usted, cuanto más conoce acerca de su verdad, su palabra, mientras más medita en su persona durante sus oraciones, tiempos de meditación, entre más conozca a Dios, usted va a confiar más en Él. Meditemos antes de tomar el primer elemento de la cena del Señor, recordando que Pablo pidió a los corintios que lo hicieran cada vez que participáramos de la cena. Y hoy con este tema que nos exhibió tanto, yo me di cuenta que muchas veces uno alardea de tantas cosas en la fe en Cristo. Y yo, hermanos, tuve que arrepentirme, pidiéndole perdón a Dios porque no tengo la confianza que digo tener en Él. Que acrecenta mi confianza cuando tengo algún problema y que a veces soy muy mal agradecido porque cuando se va el problema también me voy. Yo le dije, Señor, reafirma la fe salvadora que pusiste en mí. Y es la fe salvadora que yo quiero que Dios ponga en aquel que no ha puesto su confianza en Él, para todo. Que ha escuchado de Dios, de la religión, del cristianismo, pero que él o ella, usted, no ha puesto su confianza plena y total en Dios y en lo que dice su palabra. Como eso solo puede provenir de Dios, es necesario que usted lo pida. Y yo no quisiera que saliera de esta puerta y se saliera sin pedirle a Dios que le dé esa fe. Y para pedirle esa fe necesita usted arrepentirse y de verdad reconocer que de oídas lo había oído, pero que hoy sus ojos lo comienzan a ver. Y para nosotros como cristianos reconocer, hermanos, que muchas veces ese escudo que nos ponemos para enfrentar las tentaciones y las luchas es humano, carnal, nuestros propios recursos, pero no es el escudo de la fe, de depositar plenamente nuestra confianza en Dios. Cuando lo hemos hecho, se ve la diferencia, ¿no es cierto?
Pero hoy hay que reconocer, para participar dignamente de la cena, que muchas veces lo hacemos en nuestras fuerzas. Así que oremos antes del primer elemento. Padre, te damos gracias. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que nos permite estar delante de ti confesando nuestras faltas, nuestros pecados. Y hoy, Señor, queremos confesar que no confiamos en ti tanto como a veces lo decimos. Que en el momento de la prueba, Señor, nos es difícil muchas veces confiar plenamente en ti, Señor. Que en el momento de la prueba dudamos, te cuestionamos, nos quejamos y se nos olvida abrazarnos de tu palabra y de lo que tú nos prometes. Muchos incluso vamos más allá, Señor, cuando sí nos das de tu palabra para confiar en ti y la hacemos a un lado, no te queremos creer. Perdónanos por tal rebeldía, Señor. Perdónanos por tal actitud tan soberbia de querer hacerlo a nuestra manera. Y pon en el nombre de Jesús en nosotros arrepentimiento, Padre Santo. Te lo rogamos, Señor. Tú dices en tu palabra que cuando nos haga falta fe la pidamos. Y hoy, esta mañana, queremos pedirte fe. Queremos pedirte que podamos entender tu palabra, tu persona, conocer más de ti, quién eres, y que a través de eso, Padre Santo, podamos tener más confianza en ti y creerte, y que cuando vengan esos dardos sean apagados por nuestra confianza en ti, y que no le creamos ni a Satanás ni a nuestra carne, Señor. Queremos participar dignamente de esta cena y por eso te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomamos de la galletita, hermanos. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncia hasta que Él venga. Bebamos de Él. Termino con una historia, hermanos. Hace algunos años tuvo lugar en una ciudad en Inglaterra un incendio y el incendio fue en una casa de madera allá en Inglaterra. Fue en el piso superior de una de las casas incendiadas. Ahí apareció un niño de unos 6 años llorando con desesperación, gritando aterrorizado que subieran a salvarle, pero era totalmente imposible. La escalera de la casa estaba destruida totalmente por el fuego. Las llamas que salían por la ventana impedían apoyar una escalera de emergencia para ir en socorro del niño. El único recurso era que éste se lanzara a través del humo y las llamas, ya que nada le ocurriría en su rápido descenso, y manos cariñosas estaban prontas a impedir que su cuerpo chocara en el suelo. Pero, ¿cómo persuadir al niño de 6 años a tal acto de heroísmo? Ante el silencio del público, impresionado por la escena, se levantó la voz del padre, ordenando y rogando al niño a lanzarse sin temor y sin perder un momento más. El niño titubeó diciendo: papá, te oigo, pero no te veo, ¿dónde estás? Hijo, aquí, pronto, a esperarte, lánzate. No veo más que humo, papá, no puedo verte. No importa, lánzate enseguida. Tengo miedo, papá, pero si tú lo ordenas, me lanzo. Recíbeme. El niño se lanzó sin pensar y el padre le recogió. Esa es la experiencia que cada cristiano ciegamente tendría que tener en creerle cada vez más a su Dios. Creerle
Padre, te damos gracias por esta enseñanza y gracias por lo que nos has proveído con tu armadura, Señor, del escudo de la fe. Ayúdanos a crecer en confianza en ti y ayúdanos, Padre, verdaderamente a hacer a un lado todo lo que estorba y que nos impide que creamos en ti. Que cuando no lo hagamos, Señor, sepamos que te hacemos mentiroso, que sea tu palabra la que nos siga convenciendo de tal osadía, que podamos arrepentirnos, que podamos recurrir a ti en toda circunstancia, en todo momento difícil, que podamos leer tu palabra, decir y saber lo que tú dices acerca de tal problema, para que podamos, Señor, acrecentar nuestra confianza en ti y saber que eres un Dios vivo, que siempre estás con nosotros y que tú nos prometiste que nunca te apartarías de nosotros hasta el fin del mundo. Lo creemos, Señor, y con esa confianza nos vamos rebosando de gozo y alegría en que tú estás con nosotros, presto para escucharnos, listo para ayudarnos y auxiliarnos en el momento de la prueba. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.